Bueno, entonces vamos a continuar con el análisis del EVA, pero nos vamos a enfocar hoy día en un ajuste. Bueno, voy a explicar dos, pero en realidad hay uno que es más complicado, que es el que quiero revisar, ¿sí? Que tiene que ver ajustes por gastos de investigación y desarrollo. ¿Sí? Esto, por lo general, no, no está explicado en los libros de análisis financiero que van por encimita nomás con el EVA. Esto lo saqué de otro libro, de uno de Damodaran, que tiene que ver sobre análisis de inversiones, pero él cuando analiza empresas muchas veces anda viendo si es necesario ajustar los estados financieros antes de hacer el análisis, ¿no? Con el objetivo de que en realidad lo que vaya a analizar refleje la situación real de la empresa. Entonces, este ajuste o estos ajustes tienen como objetivo eso, ¿no? Que cuando yo haga el análisis se refleje la situación real de la empresa, ¿no? Entonces, déjenme regresar acá. Parece que por acá había... Ok, ya, listo. Miren, aquí me voy a ir saltando algunas láminas porque esto estaba disperso en algunas láminas, el tema de los ajustes, ¿no? Recordemos primero cómo se calculaba el EVA, ¿no? Era la utilidad operativa neta de un periodo menos el capital invertido del periodo anterior o del inicio del periodo, como se lo quiera ver, ¿no? Es decir, bueno, ese capital invertido por el costo de capital o WACC, ¿ok? Básicamente lo que compara es lo que generó como utilidad operativa neta la empresa en un periodo versus lo que tenía que generar dado los activos que tiene, dados los activos que tiene y el WACC que debe generar. ¿Ok? Entonces es una comparación entre lo que genera versus lo que debía generar la empresa. Ahora, esa utilidad operativa neta puede tener, y el capital invertido pueden tener ciertas cuentas que están omitidas o digamos que no reflejan la realidad de la empresa. Ese es el caso, por ejemplo, del leasing operativo y los gastos de investigación y desarrollo. ¿Cuál es la lógica de estas dos cuentas, al menos que cita Damodaran, ¿no? En su libro? Primero, la noción de que el leasing operativo en realidad es como una deuda, ¿ok? Entonces, debe reflejarse como una deuda. Primer ajuste, el leasing operativo que se registra como un alquiler, debería registrarse como una deuda para reflejar mejor la situación de la empresa. Por otro lado, los gastos de investigación y desarrollo se registran como gastos, pero muchos analistas, muchos expertos consideran que eso en realidad es como una inversión. Entonces debería formar parte del capital invertido. ¿Ok? Entonces, esas son las nociones detrás de estos ajustes, ¿no? Repito, que el leasing operativo se registra como alquiler, pero en realidad debería registrarse como una deuda y que por lo tanto está financiando el capital invertido. ¿Ok? Recuerden que el capital invertido yo lo determino por el lado de los activos o por el lado del financiamiento que es pasivo más patrimonio. Entonces, en ese sentido, el leasing operativo, que en el fondo es como una deuda para financiar un activo que estoy utilizando en el largo plazo, debería formar parte del capital invertido. Y los gastos de investigación y desarrollo, también que se registran como gastos, deberían formar parte de una inversión o del capital invertido, ¿no? Deben verse como una inversión y por lo tanto formar parte del capital invertido. ¿Ok? Ahora, si yo hago ese ajuste al capital invertido, obviamente también tengo que hacer el ajuste a la utilidad operativa neta. ¿Ok? Porque claro, saco el flujo de una parte y lo pongo en otra parte, esa es la lógica. Entonces, no puedo hacerlo solamente por un lado y olvidarme el efecto que tiene por el otro lado. Entonces, si ese leasing operativo que se registra como alquiler, este, lo digamos, voy a reflejarlo como capital invertido, entonces tiene que salir de la utilidad operativa neta. Y los gastos de investigación y desarrollo, que estaban como gasto y me estaban generando una utilidad menor, el momento que hago que formen parte del capital invertido, obviamente ya no van a formar parte de la utilidad operativa neta. Entonces, hay que tener coherencia al momento del ajuste,
si bien voy a ajustar el capital invertido, pero eso implica que también la utilidad operativa neta se va a ajustar, ¿no? Porque sale de alguna parte salen de alguna parte esas cuentas, ¿no? Ok, entonces, ya, esos eran los dos ajustes de los que quería hablar, ¿no? A ver, aquí está. Ok, entonces, en el caso de leasing, ¿sí? En el caso de leasing, lo que debería hacer uno es más o menos como cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el valor de mercado de una deuda, no? Uno lo que hace es traer a valor presente los pagos futuros por esa deuda o por ese bono, ¿sí? Entonces, aquí también se calcula valor presente de los pagos previstos por leasing. ¿Con qué tasa de descuento? Con el costo de deuda, porque el costo de deuda es la tasa relevante para los flujos asociados con la deuda, ¿no? Entonces, los pagos previstos futuros por el leasing se traen a valor presente al costo de deuda y eso es lo que se debería agregar al capital invertido. Y en el caso de la utilidad operativa neta del periodo específico, ¿sí? Del periodo específico que estoy analizando, debo revertir esa cuota de leasing que estaba dentro de la utilidad, ¿no? Es decir, era un gasto, me estaba reduciendo la utilidad, debo revertir la cuota de ese periodo. ¿Okay? Revierto la cuota de ese periodo, considerando obviamente el efecto impositivo, ¿no? Eso es. Eso es el caso del leasing operativo, ¿no? Entonces, ajusté el capital invertido con el valor, entre comillas, valor de mercado de esos flujos futuros por leasing, y ajusté la utilidad operativa neta del periodo, ¿verdad? Del periodo de análisis, regresando esa cuota de leasing que estaba en ese periodo. Ahora, por el lado de los gastos de investigación y desarrollo, como les decía, según un criterio bastante generalizado ya, debe considerarse como una inversión. O en la práctica es como una inversión que hacen las empresas que están buscando nuevos productos, mejorando sus procesos, etcétera, ¿sí? Lo consideran en el fondo como una inversión, pero digamos para efectos contables no se les permite registrarlo así. Entonces, es una inversión que hacen frecuentemente, de la cual en algunos casos da frutos, en otros casos no da frutos, y entiendo que ese es el motivo por el cual no les permiten registrarlo como inversión, porque no se asegura que vaya a formar parte, o que vaya a convertirse en un activo eso, ¿no? Pero en el fondo es criterio generalizado entre los analistas financieros de que termina siendo una inversión que se está haciendo. Sí, algunas veces rinde frutos, otras veces no. En todo caso, eh, ¿cuál es la lógica aquí? Por eso les decía, este es el más complicado y este es del que les voy a presentar un ejemplo, ¿no? Se supone que todos esos gastos en I+D que hemos realizado en el pasado, imagínense que se me hubiera permitido activarlos, es decir, registrarlos como inversión, por lo tanto, en el activo. Entonces, claro, hagan de cuenta como que esos gastos de investigación y desarrollo es como que yo estaba comprando, no sé, equipos, ¿ya? Entonces, se supone que eso debía haberse acumulado, ¿sí? Acumulado en el activo, ¿no? Entonces, ¿sí? Se suman estos gastos pasados como si fueran inversiones. Se los suma y se acumula. Pero, asimismo como un equipo, ¿verdad? O una casa o un inmueble, ¿verdad? Eso se deprecia. Entonces, en este caso, como es un intangible, la investigación y desarrollo es un activo pero intangible, ¿sí? Eh, Se amortiza, el término apropiado es se amortiza. Entonces, claro, acumulo los gastos que hice en el pasado, como que si fueran inversiones, pero debo registrar la amortización que hubieran tenido esos gastos si se hubieran registrado como inversión. ¿Estamos? Entonces, al cierre del año que estoy analizando, o en realidad como es capital invertido y capital invertido yo lo uso de T-1, entonces al cierre del año pasado, ¿sí? Yo tengo que ver los gastos acumulados, investigación y desarrollo, menos la amortización acumulada también hasta ese momento, y ese neto, ¿sí? Gasto neto de investigación y desarrollo, es lo que vendría a incrementar el capital invertido. ¿De acuerdo?
Entonces, los gastos acumulados en I más D, menos la depreciación acumulada, obviamente, perdón, menos la amortización acumulada, vendría a ser el gasto neto en I más D, en el cual la empresa incurrió, ¿verdad? Y que se va a tratar como inversión, por lo tanto va a incrementar el capital invertido. ¿Sí? Ahora, en el caso, o por el lado de la utilidad operativa neta, en el periodo que estoy analizando, lo que hago es revertir ese gasto de I más D que está reduciendo mi utilidad, lo revierto y de esa manera he ajustado la utilidad operativa neta de este periodo. ¿Sí? ¿Qué me falta? Que de hecho veo que no está aquí. Me falta la amortización de ese periodo también. ¿Sí? Del periodo donde quiero calcular la utilidad operativa neta, revierto el gasto en I más D si hubiera en ese año y también debo considerar la amortización que corresponde en ese año por las inversiones pasadas. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a hacer, pero primero quiero explicar esta lógica, ¿no? Que tengo que ajustar las dos partes. Ok, tenemos en Teams está subido, no está subido. Ah, no lo subí, no lo subí. No lo subí la clase pasada tampoco. Déjame ver. No, ya, ahora le subo el ejercicio. El ejercicio, déjame ver, está aquí. Son ustedes aquí. Subí las láminas. Las láminas que vamos a ver después, pero me olvidé del ejercicio. Déjame ver si este es. Esto ya se hizo. A ver si está bien. También los datos, si no estoy aumentando. Ya, está bien. Ok, ahorita ya está para subir. ¿Qué hice? Estoy en otro curso, pues subiéndole, con razón. Esa. Subí a Fundamentos de Inversiones, le subí todos sus archivos. Déjame eliminar todo esto. Ahora. Entonces ustedes no tienen nada, no tienen ningún archivo. ¿Han visto? En la clase de hoy, en el canal de hoy. No hay nada, profesor. No hay nada, con razón, ya. A ver, vamos primero. El ejercicio. Tienen que abrir. Ya ese ejercicio lo pueden ir abriendo, ¿no? Acabo de subir. Ahora vamos con las láminas. Tenemos ya lo que vamos a ver después. No, esto no es. Y me falta. Este. Y ahora tienen tres archivos, ¿no? Que son con los que vamos a trabajar. Bueno, no sé si alcancemos con los ejercicios de control de variaciones, pero bueno, eso los dejo. Bueno, nos queda la próxima semana, ¿no? Última clase. Sí. Espero hoy día en la tarde enviarles parece que es el último trabajo ya que tienen que hacer, ¿no? Que es sobre el caso de las sillas, ¿sí? La parte final. Ya entregaron, ¿verdad?
¿Cuándo entregaron el último avance de ese caso? El de las sillas. La semana pasada. La semana pasada ya. Les he dado una semana de descanso, entonces. Sí. Ya hoy día ya tienen trabajo. Hoy día van a tener en la tarde ya trabajo para estos últimos días, ¿no? Va a estar sencillo, va a estar sencillo. Ok, entonces vamos al ejercicio, ¿sí? Del ajuste, ¿no? Se llama ejemplo 2, ajuste y de EVA. ¿Ok? Vamos. Ok. Primero explico la información que está aquí, ¿no? Aquí, a ver, se supone que el año, están viendo el archivo Excel, ¿no? Se supone que vayan abriéndolo para que puedan ir trabajando paralelamente. Se supone que el año en el que estamos parados ahora es 2014. ¿Sí? Se supone que estamos en el 2014 y es el año en el cual quiero calcular el EVA, ¿ok? Y tengo información pasada de gastos de investigación y desarrollo, ¿sí? Que es lo que está a la izquierda. Por eso tienen arriba esto que dice -1, -2, -3, son los periodos anteriores, ¿no? ¿Sí? Que son los años 2005 a 2013. En cada uno de esos años hubo un gasto de investigación y desarrollo. Esos gastos los puedo amortizar en 5 años, digamos, si fueran inversión, los puedo trabajar como inversión de intangible, los pudiera amortizar en 5 años. Quiere decir, aquí ya vamos a empezar el trabajo, ¿no? En que, por ejemplo, este gasto del 2005, ¿sí? Lo puedo amortizar en 5 años, ¿ok? Desde el siguiente periodo, ¿no? Entonces ahí tengo 5 años, ¿ok? Entonces esa, entre comillas, inversión que hice en el 2005 se amortiza, es como que se deprecia, esa es la lógica de la amortización, es como que se deprecia en los siguientes 5 años, ¿ok? Y así, por eso está en esta fila, ¿no? Estas son las amortizaciones del gasto de investigación y desarrollo del 2005. Esas amortizaciones se realizan durante 2006 a 2010 en partes iguales. Entonces, lo mismo hay que hacer con todos los gastos de investigación y desarrollo que vienen de allí en adelante. ¿Okay? El del 2006 sería también 5 partes, hasta acá, ¿no? Es decir, lo que nos damos cuenta es que al 2014, obviamente, ese gasto del 2005 ya está totalmente amortizado. Del 2006 también. Algunos de estos van a estar totalmente amortizados, otros no. Entonces, nos toca revisar qué pasa con cada uno de estos, ¿no? 2007, perdón. Déjenme fijar esto. Fila. Sí, ahí tengo fijada no, ahí tengo fijada la columna, perdón. La fila, allí. Déjenme ver si me funciona, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Claro. Ya, y ahora sí. Ya, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, al gasto del 2010, a finales del 2014 le falta un año por amortizar, ¿no? Sí, falta un año por amortizar. A este le faltan 2 años por amortizar, ¿sí? Etcétera, etcétera. 3 años, 4 años. Este aún no se amortiza, ¿no? ¿Ok? Aún no se amortiza, ¿sí? Ahí les doy unos segundos para que calculen hasta allí, ¿no?
Listo. Entonces, hasta ahí estamos todos. ¿Alguien falta? Hasta ahí de... Sí, profe, está claro. Ya, perfecto. Entonces, miren que acá lo que tenemos es el total de amortizaciones que se debieron haber registrado, porque recuerden que esto es un ajuste, ¿no? Esto no es lo que en realidad está en los estados financieros, es un ajuste para efectos de análisis, ¿sí? Para tratar de reflejar mejor la situación de la empresa y hacer un análisis más preciso, ¿no? Esa es la idea. A veces nos toca hacer eso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago valoraciones de marcas o de empresas, eh, me toca hacer ciertos ajustes a los estados financieros que me presentan los clientes para reflejar mejor la situación de la empresa o en algunos casos, sobre todo en valoración de marcas, ¿verdad? Hay ciertos rubros de ingresos que no se los puedo atribuir a las marcas, entonces me toca restarlos, ¿sí? Sacarlos y obviamente hacer mi análisis sin eso, ¿no? Entonces, en el análisis financiero a veces toca hacer eso, ajustar las cuentas para tratar de reflejar mejor la situación, ¿no? Bueno, entonces estos son los gastos de amortización que se hubieran registrado en cada uno de esos años, ¿sí? Perfecto. Y acá, más abajo, lo que tenemos calculado es la parte no amortizada aún de los gastos de investigación y desarrollo. Es decir, suponiendo que, aquí se está suponiendo que se empezó en el 2005 con esos gastos y como en ese año todavía no se había amortizado nada, entonces los 120,94 están en su totalidad no amortizados. Al final del 2006 ya tengo los 120,94 del año previo más los 182,30 que se incurrieron en ese año, menos la amortización que correspondía en ese año. Entonces, si ven que es como acumulación de inversiones menos la depreciación acumulada. Digo acumulada, en este caso todavía no parece acumulada porque es solo un año, pero si se van al siguiente año ya se dan cuenta, ¿no? En el fondo ya estoy restando las dos amortizaciones, ¿sí? De los gastos acumulados hasta ese momento. Entonces, es todo ese gasto que se va acumulando en el tiempo, menos las amortizaciones acumuladas también, ¿sí? Eso lo que dice ahí es la porción no amortizada, ¿no? ¿Sí? O el gasto de investigación y desarrollo neto. ¿Neto de qué? Neto de amortización. ¿Sí? Correcto. Que es justamente el rubro que me interesa agregar al capital invertido. Ahora, ¿cuál rubro cojo? ¿El del 2012, el del 2013, el del 2014? Se supone que quiero sacar el EVA del 2014, ¿sí? El capital invertido, ¿a qué fecha debe ser utilizado? Si quiero el EVA del 2014, el capital invertido debe ser el de qué fecha. Lo tienen que saber ya. 2013. ¿No escuché? Hola, Odalis. 2013. 2013, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al capital invertido del 2013 le tengo que agregar este gasto en investigación y desarrollo que aún no ha sido amortizado, ¿no? ¿Sí? Esos 2.033. Entonces, de hecho, acá tengo, ¿no? Como aquí el objetivo de este ejercicio es el ajuste, no les he dado información para sacar capital invertido, ya se los doy, ¿sí? Capital invertido a finales del 2013, 10.000. Y aquí está, aquí voy a poner la cifra que va a ajustar dicho capital invertido, que son estos 2.033, ¿no? Como bien dice Odalis, es el gasto de investigación y desarrollo no amortizado a finales del 2013. Ese es lo que se debe agregar, ¿sí ven? ¿Sí? Se agregó al capital invertido de 10.000. Entonces el capital invertido ajustado es 12.033. Ahora, me toca ajustar la utilidad operativa neta del 2014, que es la que voy a usar para el EVA, ¿no? Entonces, debo revertir los gastos del 2014, pero en realidad esto, una cosa que no he anotado aquí, esto debe ser después de impuestos, ¿no? Y supongamos, esto es un dato nuevo, supongamos una tasa de impuestos, supongamos que es 25%, ¿ya? Entonces, gastos de investigación y desarrollo de ese año, que me estaban
reduciendo la utilidad, se los voy a volver a sumar. Pero, como eso también va a hacer que pague más impuestos, resto los impuestos, ¿no? Me hace la utilidad más grande, entonces eso me generaría más impuestos, por lo tanto, ¿sí? Le resto los impuestos. Ahí está. Está después de impuestos. ¿Sí? El gasto de investigación y desarrollo del 2014, pero después de impuestos, lo revierto, ¿no? Entonces, voy ajustando por un momento la utilidad operativa neta por esos gastos, ¿sí? Pero reflejando que también se hubiera ajustado la utilidad, ¿no? Ahora, bajo esta misma lógica, tendría que restar las amortizaciones que hubieran ocurrido durante el 2014, ¿sí? Esas amortizaciones me iban a hacer pagar menos impuestos, entonces restamos los impuestos también, ¿no? O sea, después impuestos. ¿Sí? Ahí está. Ahora, si la utilidad operativa neta ajustada, bueno, puedo poner suma, ¿no? Está con negativo y positivo lo que corresponde. Entonces puedo poner suma de estas tres cosas. Esta es la utilidad operativa neta ajustada por efectos de gastos de investigación y desarrollo. Serían 1.718,22. Repito, si se hubiera tratado históricamente los gastos como una inversión y la consecuente amortización de dicha inversión. Profe, Ahora una pregunta. Dígame, Gabriel. No lo entendí bien. Esa tasa de impuesto del 25%, ¿de dónde salió? O sea, no estaba al inicio en el documento. No estaba al inicio. Les puse el dato porque es un dato que faltaba en realidad. Para poder reflejar bien el ajuste necesito considerar el efecto tributario. Entonces puse una tasa X. Ah, ok, fue deliberadamente. Sí. Ujú. Ya, listo, gracias, profe. De nada. Bueno, aquí Profe, también profe, como... Sí, dígame, Ángel. puede poner de nuevo puede poner la celda de gastos de la celda B21, porfa. Ya. K13. Este aquí. Ya listo. Ah, ya. Listo, gracias. Ok. Este es ahí, ¿no? Bueno, acá también ya les doy el costo de capital, porque no es mi intención en este ejercicio revisar ese tema, es ajustar nada más. Y eso me da un EVA, que ya está con fórmula, ¿sí? $33, ¿no? La utilidad operativa neta ajustada menos el costo de capital, que es el WACC, ¿verdad? Por el capital invertido también ajustado. Perfecto, entonces, bueno, ahí toca la interpretación, ¿no? Agrega valor durante el 2014, ¿no? Agrega valor durante el 2014. Podemos extender el análisis al retorno sobre el capital invertido, que es la 1, sobre el capital invertido ajustado, que me da una rentabilidad sobre el capital invertido de 14,28, que es mayor al costo de capital, que es el 14%. Por lo tanto, por esta forma de análisis también me puedo dar cuenta, también puedo concluir que la empresa agrega valor, ¿no? Sí, miren que las dos conclusiones coinciden, deben coincidir, ¿no? Si yo calculo el ROC, como lo hicimos la clase pasada también, debería encontrar que la rentabilidad es superior al costo de capital y que por lo tanto la empresa agrega valor. Es decir, si el EVA es positivo, acá me debe pasar esto, ¿no? Si el EVA es positivo, debo encontrar acá esto de aquí, de que el ROC supere al costo de capital, ¿no? ¿Ok?
Perfecto. Entonces, vamos a guardar esto y a subirlo. ¿Ok? ¿Una consulta? ¿Duda? Ok, entonces vamos al análisis de variaciones, ¿no? Vamos al análisis de variaciones. Bueno, esto también es parte de control financiero, ¿no? Control de gestión financiera, ¿no? El análisis de variaciones. Que estas láminas, me acuerdo, están con tiempo. Tengo que ir rápido. Ya sabemos que en cuanto a planificación, la empresa formula objetivos, planes, responsables, y eso se traduce en el presupuesto. ¿Ok? Luego, cuando transcurre el año que yo había presupuestado, yo ya empiezo a registrar los resultados reales, ¿no? Y ahí puedo calcular desviaciones entre lo real y lo presupuestado. Y lo típico es el cálculo real versus presupuestado, real menos presupuestado, ¿no? Y esas desviaciones, en caso de que existan, que generalmente existen, porque atinarle a una variable, atinarle a los ingresos con mi presupuesto es en la práctica imposible. El tema es si las variaciones son significativas. Entonces, una vez que identifico desviaciones significativas, tengo que analizar cuáles son las causas y cuáles son los responsables. Es decir, qué área de la empresa era responsable de ese rubro, ya sea de rubro de ingresos o de rubro de egresos. Y aquí en este análisis de desviaciones, cuando se habla de causas, generalmente se refiere a si son, por ejemplo, variaciones, si fueron variaciones en ingresos, ¿no? Si fueron desviaciones en los ingresos. Bueno, ¿a qué se debió? ¿No se vendieron las mismas cantidades que se presupuestaron? ¿O los precios de venta no fueron los precios presupuestados? ¿O es una mezcla de ambas cosas? ¿Sí? Hay que analizar eso. Eso es lo que vamos a ver hoy. Una vez que se identifican las causas, hay que establecer acciones correctoras, ¿no? Es decir, a ver, si obviamente si que está en capacidad de la empresa de poder corregir alguna de esas variables, ¿no? Entonces tiene que elaborar planes para corregirlos, ¿sí? De manera que en momento de, si esto se hace mensualmente o trimestralmente, en el siguiente mes o siguiente trimestre, minimizar la posibilidad de desviaciones por esos motivos, ¿ok? Entonces, se implementan las acciones y se hace seguimiento. Y así se regresa en este ciclo de control que es recurrente, ¿no? No es que, por ejemplo, yo presupuesto un año, ustedes han visto que los presupuestos los hacemos anuales. Y hacemos, digamos, subpresupuestos a veces mensuales o trimestrales, como sea la costumbre de la empresa. Este proceso de control de gestión también la empresa lo puede hacer mensual o trimestralmente, ¿no? Es decir, ir registrando ya los resultados reales cada mes o cada trimestre. No voy a esperar que termine el año para darme cuenta si se cumplió o no lo presupuestado. Tengo que irlo haciendo en el corto plazo, ¿no? Cada mes o cada trimestre, lo mucho, para poder corregir sobre la marcha. Imagínense que me espero todo el año, ya no tengo pues margen para poder corregir las acciones que se estaban haciendo mal. Entonces, por eso esto es recurrente, porque dentro del año ocurre varias veces, ¿sí? Ocurre varias veces. Entonces, yo creo que ahora cada vez se entiende mejor el proceso de control, porque ya hemos visto el presupuesto y con lo que terminemos de ver hoy también debería quedar más claro, ¿no? Perdón. Entonces, este análisis de variaciones o de desviaciones puede hacerse digamos, yo aquí les muestro un par de enfoques, ¿no? Primero hay que tener claro algo, ¿no? Que no cumplir con los rubros presupuestados o que el presupuesto no se cumpla exactamente es normal, porque como les decía, eh, yo estoy presupuestando variables, si nos vamos a los términos estadísticos, ¿no? Variables aleatorias continuas, ¿sí? Y ustedes saben que la probabilidad de que yo le acierte una variable aleatoria continua es cero, ¿no? O sea, que le dé justo así con que esos fueron los ingresos o esos fueron exactamente los costos de cero. O sea, es normal ver desviaciones. Pero aquí lo importante es identificar cuando las desviaciones son significativas.
no es eficiente en términos de costos y tiempo que nos demanda ponerme a revisar todos los rubros para ver cuáles son los motivos, los responsables, etcétera, y que no se hayan cumplido, porque no termino nunca, ¿no? Hay que enfocarse en, aquí como le llamo yo, entre comillas, lo principal. Bueno, ¿qué es lo principal? Puedo identificar las regiones o los productos o los rubros con mayor variación entre real y presupuestado. Puedo enfocarme tal vez en los productos que tengan mayor participación en las ventas de la empresa y obviar el resto de productos. O puedo enfocarme en los principales rubros de costos. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que los materiales directos sean el principal rubro del costo de venta, ¿no? Entonces puede ser que mi atención esté enfocada allí. Supongamos que eso represente el 80% del costo de venta. Bueno, tal vez dejo el 20% restante, no le paro mucha bola, me enfoco siempre en el 80%, ¿no? Porque con eso ya voy a estar controlando la mayoría, la gran mayoría del costo del producto. Es decir, hay algunos criterios aquí que algunos son subjetivos y otros pueden basarse en números, ¿no? A esto se le llama el principio de excepción, ¿no? A todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? El principio de excepción, es decir, no voy a enfocarme en todo, sino nada más en lo más relevante. Y el tema de relevante es relativo a la forma en que defino lo que es relevante. Por ejemplo, a mí me tocaba cuando yo en mis inicios laborales, yo fui auditor tributario en el SRI. Entonces, en el área de auditoría lo que revisábamos eran, nos enfocábamos en revisar las cuentas de los contribuyentes, de empresas contribuyentes, nos enfocaban en empresas, pero en las principales cuentas. No íbamos a revisar todas las cuentas de gastos, por ejemplo. Íbamos a revisar las cuentas principales en donde podrían estar, digamos, indicios o suspicacias para tratar de inflar, ¿no? ¿Ok? Inflar gastos, por ejemplo. Saben que en el caso de una auditoría tributaria, lo que uno piensa que pudiera ser contribuyente es tratar de inflar gastos o reducir ingresos para generar mejor base imponible y de esa manera pagar menos impuestos. Digamos, así a breves rasgos de los supuestos detrás de este análisis. Entonces, claro, nos enfocábamos en algunos rubros, no en todos. ¿Qué y cuándo revisar, no? Puede haber una elección subjetiva, o puedo aplicar un enfoque probabilístico para el control de variaciones, que es el que voy a ver más adelante, ¿no? Es decir, establecer algún tipo de probabilidad para revisar una cuenta, ¿no? Cuando sea poco probable algún tipo de variación, ¿ok? Que genere cierta sospecha, entonces, o que genere cierta justificación para poder revisar, entonces allí se entra a revisar tal cuenta. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver el simple hecho de calcular las desviaciones, ¿sí? Comparar el ingreso o el egreso real versus el presupuestado. Y analizar el motivo, si esta diferencia proviene por cantidades o proviene por precios o costos. Precio cuando hablo de mis ventas, costos cuando hablo de mis costo unitario, cuando hablo obviamente de los costos o de los gastos, ¿no? Se determina quiénes son los responsables, o sea, de hecho los responsables de la ejecución de los distintos rubros deben estar establecidos en el momento que se hace la planificación. Y acá lo que uno va es, bueno, tú eres el responsable de esto, bueno, explícame qué pasó aquí, cuáles creen que son los motivos, qué se puede hacer para mejorar esto. Se aplican correctivos, se hace el seguimiento y se sigue el proceso iterativo de control. Entonces, en este análisis de variaciones, de comparar lo real versus lo presupuestado, voy a presentarles dos formas de hacerlo. Hay lo que se conoce análisis de 3 días y el análisis de 2 días. En el análisis de 3 días, la variación total, real menos presupuestada, se descompone en 3 partes. ¿Sí? Como vemos aquí, variación del precio o del costo unitario, si es un egreso, ¿no? Variación del precio del costo unitario por las cantidades presupuestadas, más variación en las cantidades por el precio o costo presupuestado,
y más el efecto combinado de variación de precio por variación de costo. ¿Sí? Estas variaciones se refieren a la diferencia entre lo real y lo presupuestado, ¿sí? En tanto en precio o costo, ¿verdad? Precio real menos precio presupuestado, o costo real menos costo presupuestado. Y en cantidad, también cantidad real menos presupuestado. Ese orden sigamos. Ese orden sigamos para el cálculo de delta, ¿no? Porque a veces alguien se puede olvidar y calcula al revés y se le hace un enredo luego el cálculo de la variación total. Entonces, recordemos ese orden, real menos presupuestado. En el caso del análisis de dos vías, se descompone en dos partes esa variación total. La variación total debe coincidir, ya sea que hagan análisis de tres vías o de dos vías. La variación total debe coincidir. El tema es cómo lo descompongo. Aquí lo que se hace es, el primer término es igual. Desviación del precio menos cantidad presupuestada. Pero en el segundo término, desviación de cantidad, se utiliza en cambio el precio real o costo unitario real. ¿Ok? Que se dan cuenta en el fondo, si yo este precio real lo descompongo entre precio presupuestado más delta P, ¿sí? Llego a esta expresión de acá. ¿Okay? Entonces lo que se ha hecho es los términos 2 y 3, los términos 2 y 3 del análisis de tres vías, se lo resume en un solo término acá, uniendo el precio presupuestado más delta P como precio real. Eso es todo, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia. ¿Ok? Entonces, ya siempre me gusta hacer un grafiquito que no sé por qué me he olvidado en realidad de incluirlo en las láminas, pero déjenme graficar esto. Voy a ilustrar el análisis, el de tres vías, pero gráficamente, ¿no? O sea, en el fondo, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Es un ratito que ahora no sé dónde está mi... Pésimo, pésimo, pésimo. Estaba viendo la pizarra en lugar de ver, estaba viendo la pizarra física en lugar de ver el monitor. Vamos a irnos con el monitor. Excelente, excelente, ¿no? Salió mucho mejor, miren. Más o menos, ¿no? Pongamos que aquí tengo el precio, ¿sí? Y acá tengo las cantidades. ¿Ok? Déjenme, vamos a ponerlo. Hubiera utilizado negro, pero bueno, ya está. Entonces, supongamos que este es mi cantidad presupuestada que espero vender, ¿no? Cantidad presupuestada. Y este es el precio presupuestado. ¿Ok? Por lo tanto, mi ingreso estaría dado por esta área, ¿no? ¿Ok? Ese sería mi ingreso presupuestado. Precio por cantidad, ¿no? ¿Ok? Y resulta que luego viene el año o el trimestre, lo que sea, el periodo de análisis, ¿no? Y la cantidad real estuvo por acá. ¿Ya? Entonces la cantidad real estuvo por acá. ¿Ok? Y el precio real estuvo por acá. Entonces resulta que, bueno, en este caso es un ingreso, perfecto, ¿no? Estamos felices, estoy feliz porque vendí más, tanto en cantidades como en precio. El precio pudo ser mayor. Entonces, tengo aquí tres cosas. ¿Sí? Voy a dividir en tres partes esta área, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí, voy a marcar aquí con verde, ¿no? Esto sería delta Q, real menos presupuestado, ¿no? Delta Q, en este caso mayor que cero, ¿no? Porque delta Q, o sea, cualquiera de estos componentes puede ser positivo o negativo, ¿no? Los diferenciales me refiero.
No voy a tener ni precios ni cantidades negativas, pero me refiero a los diferenciales, ¿no? Delta Q mayor que 0, ¿sí? Y esta área, si se dan cuenta, esta área de aquí es delta Q ¿por qué cosa? Por el precio presupuestado. ¿Ok? Esa sería variación debido a cantidad. ¿Ok? Esto es variación por cantidad. Tengo por acá este diferencial, ¿sí? Que es delta P, precio real menos precio presupuestado. En este caso delta P también positivo, ¿no? Yo lo he en este caso dibujado todo como positivo, ¿sí? Y vamos a ponerle otro color, debí haberlo cambiado antes, pero bueno, ahí está. Esta área de aquí anaranjada vendría a ser la variación por el precio, que es delta P por la cantidad presupuestada, ¿sí? Si ven que es por la cantidad presupuestada, porque es hasta aquí nomás, ¿no? Acá en el anterior era por el precio presupuestado porque era el área verde era hasta aquí. ¿Ok? Y finalmente tengo este efecto combinado, lo voy a volver a hacer en azul, ¿no? ¿Ok? Este efecto combinado, que es, si ven, esta delta Q por delta P. Efecto combinado que está dado por delta Q por delta P. ¿Ok? Entonces, este es el famoso análisis de 3 vías, ¿no? Que bueno, aquí lo he ilustrado siendo positivo, las dos cosas, pero esto también me va a salir, como estas son, ¿qué va a pasar acá? Como los dos son mayores que 0, ¿sí? Esto, en este caso, este efecto también va a ser mayor que 0, ¿no? Si esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0, entonces el resultado también va a ser mayor que 0. Si ambos son negativos, el resultado de este efecto combinado es positivo. Eso es un juego de signos ya, ¿no? Básicamente. Entonces lo que les decía es que en esta ilustración está todo positivo, todo lindo, porque es ingreso, ¿no? Si fuera costo, estuviéramos todos tristes porque fueran variaciones desfavorables. Pero en la práctica puede pasar que el precio real esté por acá abajo, de manera que voy a tener un efecto positivo por cantidad, pero un efecto negativo por precio y un efecto combinado negativo. Positivo por negativo, sí, ajá, negativo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el asunto, ¿no? Así es como se ilustra este tema de las 3 vías. Este vendría a ser, como les decía, el análisis de 3 vías. ¿Ok? Que es el más desglosado, ¿no? Muy bien. No quedó tan mal, ¿ah? Quedó bastante bien. Penúltima clase me salió mejor. ¿Qué opinan? ¿Está mejor o sigue estando feo como los otros dibujos? Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? Eso es lo importante, ¿no? Ok, ahora sí. Entonces vamos a ver en los ejercicios que están subidos. Vamos a realizar el primer ejercicio. ¿Qué pasa? Mm, 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 mm. El ejercicio que está subido, digamos, en el archivo que está subido en Teams, ¿sí? Que es sobre ejercicios control de variaciones. El primer ejercicio se refiere a, al análisis de 2 vías y de 3 vías. Ese es el que quiero que hagamos en este momento. Hagamos una cosa, hagamos un receso de 5 minutos y ahí hacemos el ejercicio, el ejercicio 1, ¿sí? Que hay que hacerlo de las dos formas. Entonces, hagamos un receso de 5 minutos para tomar agua, estirar las piernas y regresamos. Ok, ahora ya estamos de vuelta, ¿no? Tenemos aquí el ejercicio que quiero que realicen en este momento, ¿no? El ejercicio 1, análisis de variaciones. Quiero que hagan el análisis de 2 vías y de 3 vías. Recuerden que las fórmulas están en las láminas. Revisemos brevemente lo que tenemos aquí. La primera tabla muestra ventas reales de una empresa obtenidas durante el primer trimestre de un año que había sido presupuestado, obviamente. Los datos presupuestados están en la segunda tabla.
que en realidad ahí aparece totalizado el primer trimestre. 950.000 unidades, $722.000 de ventas en la costa y en la sierra 750.000 unidades con $577.500. Entonces, ustedes comparan lo real y lo presupuestado según las fórmulas que hemos planteado y hacen el análisis de 2 vías y de 3 vías. Pero miren, dice, realice el análisis de variaciones de 2 vías y 3 vías en la región que haya mostrado el peor comportamiento. Ustedes, quiero ver que decidan ustedes, que disciernan a qué se refiere con que haya mostrado el peor comportamiento. El análisis de 2 o 3 vías les va a permitir decir qué variable, si es precio o cantidad, qué variable afectó más al resultado de esa región. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar unos, ¿qué será? 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 15 minutos para que realicen y ahí algún voluntario que quiera mostrar su ejercicio y se quiera ganar algún puntito extra. ¿Ok? Entonces los dejo para que trabajen unos 15 minutos. 15 minutos ya tiene que estar todo eso listo, los 2 análisis, ¿ya? Ok, estamos. Alejandra Velezaca tiene para compartir su ejercicio. Está por ahí Alejandra. Sí, profe. Sí, aquí soy. A ver, ya, ahí está ya habilitado para que pueda compartir, ¿ya? Déjenme poner aquí stop y ahora sí. Ya. Ya, ¿me confirma si se puede ver? Sí, sí, estamos viendo allí. Ya, listo. Bueno, entonces lo primero que hacemos es pues revisar cuál de las 2 regiones tuvo mayor afectación. En este caso vemos que esto lo podemos ver en las variaciones. Entonces la variación del precio en sierra fue negativa y por consecuencia pues la variación de la cantidad también. No, espera un Entonces, ratito. Por consecuencia, la variación de la cantidad también, no, son 2 cosas distintas. El hecho de que la variación de precio sea negativo no implica que la variación de la cantidad deba ser negativa. Digo por lo que usó el término en consecuencia. ya sí, perdón, es al revés. O sea, es que la variación del precio fue negativa, entonces como las cantidades presupuestadas tenemos que también bajaron, al multiplicar por el precio que obviamente no fue el presupuestado, la cantidad también varió. Déjeme ver el cálculo de Ya, aquí variaciones. está la variación de la sierra, que tenemos que es como estaba en la fórmula, el precio real sobre el menos el presupuestado. Correcto. Lo mismo con la variación de la cantidad, que es las unidades reales menos las presupuestadas. Correcto. Ajá. Entonces, ahora sí, podemos hacer el cálculo de las 3 y 2 vías. Entonces, asimismo, aplicando la fórmula, aquí está pues que la celda Necesito es... que los desglose, o sea, que los ponga eso mismo, si quiere, deje esa celda tal cual y Ujú. ahora esos componentes, calcúlelos al lado para saber cuánto es por Ya, cantidad, cuánto es por precio y cuánto es combinado. ya. Ok, entonces la primera variación, que es la del precio, la variación del precio que tenemos aquí por la cantidad presupuestada. Cierre porque estamos trabajando con cierre. Entonces este es el primer componente que está aquí. Y lo mismo hacemos con el otro, que es la variación de la cantidad por el precio presupuestado, que es el de acá. Y luego nada más el cálculo de las variaciones, que asimismo, bueno, pues es esto, el precio por la variación de la cantidad. Ujú. Ajá, entonces si sumamos esto, debería dar lo mismo aquí. Y esa es la Perfecto. variación. Ajá. Y bueno, Entonces, acá es... ¿qué afectó más? Ahí concluimos entonces, hay que concluir ahí que lo que afectó más fue esto es real, sí, la cantidad, ¿no?
Ah, sí, la variable que afectó más fue la cantidad. Pero igual están cerca, es decir, las dos en realidad fueron fuertes, ¿no? Pero un poquito más la cantidad que el precio. Ajá, profe, pero o sea, entiendo que es la cantidad, pero no me queda claro por qué. O La sea, cantidad, aquí se ve pues que fue lo presupuestado 750 y acá es 725.000 la mitad. Pero el precio no influye también. también ¿O influye, claro. También influye. Si lo que cómo dice es decidimos que ahí cuál fue la variable? afectó más, pero no es que el otro no afectó. Afectó más no significa Mm, que el otro no haya afectado. Por eso les decía, los dos afectaron negativamente, dice claramente, por precio 15.000, por cantidad 19.000, pero un poco más afectó la cantidad. ya. Ujú. Bueno, y ya luego siendo con las dos vías, también, bueno, también tenemos el primer componente que es la variación del precio por la cantidad presupuestada. Y luego tenemos el otro componente que es la variación de la cantidad por el precio real. Ujú. Entonces, asimismo, sumamos esos dos componentes para tener la variación total. Correcto. Y como vimos pues en la clase, deben ser iguales. Así Entonces es. ahí se coincide. Sí, algo que sí sería bueno que haga, Ujú. como para poder decir, en un principio el tema es decidir a qué región le hago, ¿no? Ajá. Este, igual para dejarlo más explicado o más sustentado, calcular la variación total simplemente tomando, ¿no? El importe de costa presupuestado y el importe de costa real para que se vea que hay una caída, ¿no? ¿Hay una caída o hay subida? Ah, ya. Real importe de De costa menos costa, presupuestado. Positivo, allá. ujú. Y lo mismo Ahí sí con es negativo. cierre. Ajá. Claro, ya. Ok, en costa es positivo. ¿Ya? O sea que esa variación del precio, mire, de un centavo, ¿no? Que parece insignificante, pero claro, termina igual compensando la caída de la cantidad. En la costa, no me refiero a la costa. ¿Sí? Ujú. Así es. Ya, perfecto. Listo, muy bien, Alejandro. Déjeme anotarlo aquí. Le saca su apellido, ¿no? Sí, le saca. Ya. Listo, muchas gracias. Ya. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda le quedó a alguien? Eso me olvidé de preguntar, ¿no? Antes de que se vaya Alejandra. Está claro entonces, ya, perfecto. Ok, a ver, es 10:30. A ver, vamos a dejarlo hasta allí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, antes de terminar, porque de aquí esta explicación sí me va a tardar más. Estamos bien con el material, hemos avanzado bien. La próxima clase terminamos este ejercicio y de allí quiero mostrarles, digamos, la última parte de Piel de los Andes y con eso terminaríamos el programa del semestre, ¿no? Entonces, no hay necesidad ahorita de tener que apurarnos con esta explicación del enfoque probabilístico porque nos va a quedar corto el tiempo, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta allí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que acabamos de ver, antes de despedirnos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, entonces hasta ahí dejamos la clase, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Ya les voy a subir en el transcurso del día la tarea final para que ya puedan ir avanzándola también, ¿ya? Eso sería todo. Muchas gracias. Chao.